Nuestro diario vivir está poblado por múltiples acciones. Ninguna es natural. Todas contienen una explicación. En escenas de la vida cotidiana buceamos los porqués. Destejemos la trama de la construcción social. Escenas de la vida cotidiana. Nuestro espacio colectivo, en la casa común. Hola, buenas tardes para todas, para todos, todes. Iniciamos nuestro primer programa de este ciclo de escenas de la vida cotidiana. Escenas de la vida cotidiana basado en aspectos psicosociales en los cuales vamos a ir transitando. Como podrán ver aquellos que nos ven o si no escuchar, somos 4 que integramos una mesa de redacción, una mesa de pensamiento, una mesa de producción para poder sacar adelante este programa. En primer término vamos a presentar a la mujer del equipo, María Inés. Y María Inés, ¿de dónde nos estás comunicando? Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, de acuerdo al horario en que escuchen este programa. Yo les estoy hablando desde Carlos Casares, es provincia de Buenos Aires, bien hacia el oeste, centro-oeste de la provincia. De formación soy psicóloga social, educadora popular y hago otras cuestiones relacionadas con el arte también, con la música. Y bueno, un placer poder compartir este proyecto, esta propuesta de pensar en clave psicosocial las situaciones, problemáticas y desafíos de la vida cotidiana. Así que espero que, al igual que nosotros, disfruten de este encuentro. Ale. ¿Qué tal? Saludos a todos desde donde nos estén escuchando. Yo soy Alejandro Flores, soy docente y no docente de la Universidad Nacional de Villa Mercedes, soy de formación académica, soy abogado, de formación no académica más que nada por la lectura y por compartir charlas y distintos eventos con muchos compañeros y compañeras. Soy un poco psicólogo social, por lo menos desde mi autopercibimiento. Me siento muy agradecido, muy orgulloso y muy agradecido, lo digo 2 veces porque siempre hay que decirlo, cuando uno lo siente así, de estar aquí pudiendo compartir con ustedes, poder estar con personas que realmente tienen una formación mucho más amplia que la mía y que seguramente de las cuales voy a poder aprender un montón y que me den un pequeño espacio quizás para dar la perspectiva mía en este programa, este nuevo desafío que estamos emprendiendo. Así que muchas gracias a todos. Cristian. Hola gente, yo soy Cristian Jiménez, soy psicólogo social y soy profesor de educación técnica. Muy contento de participar en este proyecto utilizando todas las herramientas de la psicología social para aportar siempre a una construcción para y con todos, con el colectivo. Bueno, y finalmente me presento yo, soy Sergio Garis, papá de Santiago y tengo 2 hijos del corazón, Facundo y Yasmín. Y también psicólogo social, periodista, primero fui periodista y después por distintas circunstancias tuve que apelar a la psicología social porque fui censurado en varios lugares y me tuve que abrir camino por otras partes y dije psicología social. Pero tampoco uno como psicólogo social tiene todos los caminos abiertos. En definitiva es un sendero de lucha que vamos siguiendo y que también pienso, al igual que ustedes, se construye colectivamente, se construye en comunidad que no es lo mismo que sociedad. Últimamente he estado abrevando de la filosofía latinoamericana, ahí María Inés ha estado siguiendo varias veces que le he compartido material
y ella me ha compartido material a mí, y estaba escuchando a algunas filósofas y filósofos latinoamericanos y hace una distinción bien clara entre lo que es la comunidad y lo que es sociedad. Y hoy empezamos a tejer este primer programa y me gustaría, María Inés, que nos ilustres a todos acerca de por qué escenas de la vida cotidiana. ¿Por qué escenas de la vida cotidiana? En primer término, tenemos que ubicarnos sobre qué es la vida cotidiana. Pues algo tan simple como lo que realiza cada ser que habitamos este plano terrenal desde que nos levantamos a la mañana hasta que nos volvemos a sumergir en el sueño profundo, generalmente a la noche. Aún el descanso es parte de la vida cotidiana. Y decimos cada ser que habitamos porque los animales, las plantas, también tienen su cotidianidad, regida por leyes distintas a cómo nos organizamos las y los humanos. De eso en principio no nos vamos a ocupar, pero sí estarán en nuestras menciones, porque convivimos, porque nos nutrimos de sus frutos y porque nos acompañan durante todas nuestras vidas y en muchos casos nos trascienden. Pero nos centraremos en la vida cotidiana humana. A través del devenir histórico, las sociedades se han organizado de diferentes maneras para desarrollar la vida, generalmente condicionada por los avances tecnológicos de cada época y de cómo un conjunto de personas se dedicó a ejercer el poder sobre las otras. Porque todo orden social necesita producir sujetos que reproduzcan ese orden social sin cuestionarlo, aceptándolo tal como ha llegado a conformarse. Y ese conjunto de ideas que emergen de la estructura que organiza ese orden social, esa superestructura, es lo que llamamos ideología. Por lo general, unas pocas son las instituciones y personas que ejercen en mayor o menor medida su poder sobre las masas. En esa organización se trata de que esas masas permanezcan lo más o lo mejor controladas posibles en sus movimientos y en su acción, porque eso da seguridad a quien ejerce el poder. Así, por dar un ejemplo muy pequeño, levantarse a la mañana y tomar un desayuno. Este desayuno será de diferente calidad, acorde con la actividad que desarrolle. Si debo ir a trabajar para tirar un alambrado en un campo, deberá ser lo suficientemente fuerte como para que pueda estar varias horas sin necesidad de volver para recuperar fuerzas. Se carga el botellón de agua y se sale al campo. Si se trata de una o de un deportista, un desayuno deberá contener la mayor cantidad de valores energéticos en función de lo que necesitará para la exigencia de su actividad. Si se trata de un niño o niña que va a la escuela, será acorde con las posibilidades económicas que en cada familia dispongan para que puedan pasar, pensar y resolver de la mejor manera las actividades propuestas por la o el docente. Con este solo ejemplo del desayuno se pueden observar que las vidas cotidianas se plasmarán de diferentes maneras, acorde con la realidad social, cultural, económica, educativa, organizacional en la que estemos insertos. Es decir, nada es natural, como en muchas situaciones nos inducen a pensar o decirnos que es la única forma de realizar las actividades simples de nuestra vida, o de organizar a una sociedad, con la complejidad que ello acarrea. A veces, las citas son imperativas, una especie de esto lo tenés que hacer así, no hay otra manera de ver y de hacer. A no dudarlo, esta es una de las formas de dominación más comunes. A la luz de estas pequeñas realidades que hemos recorrido, es que en escenas de la vida cotidiana rescataremos actividades, formas de organizarnos, de vincularnos, de divertirnos, incluso de las violencias que nos atraviesan en diferentes formas, con la finalidad de desmenuzar y llegar a los porqués de esas formas de transitar la vida, esas formas que las determinan. Al menos lo trataremos. Si lo logramos, o si al menos llamamos tu atención para que te sientes a reflexionar sobre distintos porqués que arman tu propia vida cotidiana, sentiremos que el mensaje que dejamos adquiere valor crítico
en medio de una naturalización que se torna cada día más complicada para nuestras vidas. Eso es a modo de presentación que tenemos desde Escenas de la Vida Cotidiana. Y hoy en nuestro primer programa, ¿sobre qué vamos a hablar, Cristian? Bueno, en el primer programa vamos a hablar de educación superior en concreto. Nuestro invitado es ni más ni menos que el doctor Marcelo Sosa, rector de la UNBIME, Universidad Nacional de Villa Mercedes San Luis, donde compartió con nosotros una entrevista bastante rica, que luego la vamos a analizar con perspectiva psicosocial. Y así vamos a nuestro primer corte, un poquito de música, un recreo pequeño y nos metemos de lleno en la entrevista con el rector de la Universidad Nacional de Villa Mercedes, Marcelo Sosa. Unel fetai peuma peuma ngem pumentani Kachikume peuma e peunyoke kushi me trân phai thiếu chao nyoke e peu chao hul chasomo Fetail peuma peuma fotaguenru peuma ngepomentani peuma unel fetail peuma Kachikume peuma e peunyoke kushe me trân phai thiếu chao nyoke e peu chao hul chasomo Unel fetai peuma peuma fotaguenru peuma ngepomentani peuma unel fetai peuma Empezamos a transitar nuestra escena de la vida cotidiana de hoy. Entrevista. Bueno, nuestro primer programa por la 93.7 Radio UNBIME, en este segmento de Escenas de la Vida Cotidiana, contamos con el privilegio de tener como primer entrevistado al rector de la Casa de Altos Estudios, Marcelo Sosa. Primero, profundamente agradecido por permitirnos difundir la mirada psicosocial de la vida, o mejor explicitado podemos decir, cómo explicar determinadas acciones, como dice el título de nuestro programa, las escenas esas de la vida cotidiana, para decir que nada es natural y todo aflora desde la construcción, desde una cultura, en un tiempo y en un lugar determinado. Y en segundo término, en este esquema de tránsito por la vida cotidiana de hoy, el rol de la educación para nosotros es fundamental. Por eso iniciamos con este tema. Y es fundamental en la construcción de la vida de los pueblos. Para hablar de algo de todo esto que te hemos convocado, Marcelo, me permito tutearte como rector de la UNBIME, y bienvenido y gracias por permitirnos estar acá en tu casa, en la Casa esta de Altos Estudios.
gracias. Es nuestra casa, ¿no? Es la casa del pueblo argentino porque nos sostiene, nos cuida, nos financia. Y que estés acá me parece que nos prestigia mucho tu presencia en esta radio, en nuestra comunidad universitaria. Te conozco desde que yo tenía 18 años, es decir, ha pasado mucho tiempo. Así es. Y siempre la admiración, el respeto y la consideración para un profesional y un intelectual que tiene Villa Mercedes en tu figura. Y digo que nos prestigia tu nombre, tu presencia en nuestra universidad, porque hablar de educación es hablar del tema que ha permitido que la humanidad evolucione. Para educar a un niño se necesita un pueblo entero, ¿no? Y si nosotros por un momento pensamos que se cierran las escuelas, que se cierran las universidades, ¿quién nos va a enseñar no solo a leer y a escribir? ¿Quién nos va a enseñar el arte? ¿Quién nos va a enseñar la ciencia? ¿Quién nos va a enseñar que la Tierra es redonda? ¿Quién nos va a enseñar geometría? ¿Quién nos va a enseñar las máquinas simples? ¿Quién nos va a enseñar normas de convivencia? ¿O quién nos va a enseñar que existe algo que se llama ética, que no está escrito, pero que obliga en conciencia tanto como una ley publicada en un bando, ¿no? Claro. Justamente yo te iba a preguntar cuál era la idea de educación y ya le estás modelando. Y en cuanto a los roles de educador educando, a los contenidos que se transmiten en ese vínculo, y en cuanto a los tiempos que se requiere. Porque hay tiempos formales, pero a su vez hay una cuestión de que nos educamos durante toda la vida prácticamente, ¿no? Totalmente. Mira, hay el sistema educativo obligatorio y después pensamos en la universidad como lo conocemos nosotros. Formalmente nosotros tomamos el esquema de los griegos y de los romanos, ¿no? El trivium, el quadrivium, que queda expresado en la Edad Media, ¿no? Pero la educación, y yo le podría llamar a esta parte de la nota, elogio de lo conservador en la educación, y es que nosotros tenemos que ser conscientes que el docente, el maestro, el profesor, tiene que ser conservador. La educación tiene que tener una importante dimensión conservadora. ¿Qué significa? Que tenemos que conservar lo que nosotros recibimos de alguien, de quienes nos precedieron, y lo entregamos a la nueva generación. Y eso hay que conservarlo, hay que cuidarlo. No hablo en los términos del conservadurismo político, está lejos claro de ahí, ¿no? Pero cuando se habla de innovación, que tenemos que hacer, cuidado. ¿La educación es aburrida? Sí. ¿Y tiene que ser aburrida? Sí. Una parte tiene, y sí es tedioso aprender las tablas, y es como una reivindicación de la memoria. Sí, es tedioso saber y memorizarse las capitales, los departamentos de la provincia o las capitales de Europa. Sí, es difícil, sí, pero hay que hacerlo. Y esa dimensión del aburrimiento tiene que estar presente, porque quiere decir que es donde se hace más difícil. Entonces, nadie habla hoy de la estudiosidad, ¿no? Entonces, eso contribuye a que ese aspecto que tenemos que cuidar de la educación. Después viene la innovación, porque también no podemos seguir enseñando lo que nos enseñaron a nosotros como si nada hubiera pasado. Ahora, la permanencia de la literatura antigua, de las letras antiguas, no sé, pensemos en la Ilíada, en la Odisea, los registros más antiguos que tenemos en Occidente, o la Eneida, bueno, hay que conocerlos, porque es el primer registro histórico de esas hazañas, ¿no? Claro. Que donde estaban los dioses, los semidioses, bueno, pero eso hay que traerlo, y también hay que enseñar el Martín Fierro, pero también hay que enseñarles a los chicos que si nosotros pasamos más de X horas ante el celular, es peligroso. Y tenemos que enseñarles a los chicos también que hay que tener muchísimo cuidado con la información que se maneja, porque es una paradoja. Vivimos en una sociedad de información, llenos de información, atravesados, atiborrados. Tal cual. Pero yo hago esta pregunta: cuando hay una inundación, ¿qué es lo primero que falta, Sergio?
información sobre cómo poder salir de esa situación. Pero algo más básico, estamos inundados, ¿qué es lo primero que pedimos? Tráiganos ¿qué? Agua potable. Agua. Entonces, una contradicción, estamos en una inundación, nuestros hermanos argentinos de Bahía Blanca piden agua potable. Sí. Entonces, en la inundación de información pedimos información verdadera, información buena. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer hoy con nuestros chicos. Hablo de los chicos. Estamos de acuerdo en esta cuestión de la formalidad y demás. Ahora, ¿cómo explotás a su vez la creatividad en el niño y cómo la haces dentro de este esquema de evolución social para darle espacio a esa creatividad dentro de la evolución y dentro de lo que vos dices que en esa contradicción que se va moviendo entre la necesidad y la satisfacción de esa necesidad, cómo la podemos satisfacer desde el punto de vista de la educación a todo ese impulso que trae el niño desde una afuera que está lleno de estímulos y una adentro que aplaca la cuestión esa de es precisamente, ahí está la clave de la escuela. Y ahí está donde bajemos. Polos de la contradicción, claro, digamos, ¿no? Bajemos. La madre es quien al niño es la familia. La madre es la familia, es el hogar. El hombre es quien introduce al niño en la sociedad, en la cultura. Eso es propio del varón, ¿no? Entonces, la escuela es la primera sociedad donde el niño nace y tiene reglas. Tiene normas legales, éticas, normas de comportamiento. Pero es muy saludable porque es el primer límite que a veces no encuentra en la familia, lo encuentra en la escuela. Ahora, tenemos yo considero que es una gran ventaja y es la inteligencia artificial. ¿Y qué hacemos? Claro. Ahí bueno, también ahí tenés otra contradicción, ¿no? Cómo se usa, el elemento es muy útil ahora de la manera como se usa y estamos viendo lo que se nos muestra socialmente es que nos confunde cuál es la realidad este momento, ¿no? Y sobre todo, la realidad es la realidad real que estamos viendo o es la realidad real que nos están transmitiendo y se ha creado a través de determinados dispositivos. Tal cual. Hoy por hoy es la gran contradicción que tiene la inteligencia artificial, más allá de todo lo que nos aporta cuando necesitamos basarnos en algún cursos tipo rapiditos. de informe. Sí. Claro. Por ejemplo, Harari dice que en realidad propiamente hay que decirle en Nexus, ¿no? El último libro que me pareció a mí muy denso, me costó mucho leerlo. Él dice que correspondería decirle inteligencia ajena, porque aparentemente esta inteligencia se está despegando y ya sería ajena y con lo cual se estaría despegando o separando del control del ser humano, ¿no? Bueno, en fin, para hablar mucho más. Ahora, tenemos que decir, definiendo qué es la inteligencia, ¿no? ¿Qué se entiende por inteligencia? Hasta hace muy poco tiempo la inteligencia se consideraba como saber cosas, ¿no? El que es más inteligente sacaba un 10. Este chico es inteligente. Conjugación del verbo haber. Bueno, listo, un 10. Y aquel que no sabía eso, no sabía ocupar los verbos, pero jugaba bien en la pelota, o cantaba bien, o que era ese compañero que siempre nos hacía reír, o era ese compañero que siempre organizaba, o era aquel compañero o compañera que cuando había un problema te sabía orientar y eso no son formas de inteligencia. Bueno, sí. Creo ahí lo que pasa es que también ahí lo que interviene es la estructura de una determinada sociedad, de los modelos sociales que ponen la educación a su servicio para sostener determinadas formas de poder y formas de construcción social. Entonces se pondera determinado aspecto para decir este es inteligente, este es burro, o esta forma de captar un aprendizaje es mucho más útil para utilizarla para sostener determinado poder instituido. Inclusive eso lo trabaja muy bien y lo advierte Paulo Freire, ¿no? Cuando dice ¿qué hace la educación? Y la educación reproduce injusticia, ¿no? Y bueno, es muy probable que sea así. Entonces,
Y el uso del lenguaje Por en supuesto. todo eso, cómo se utiliza el lenguaje. El lenguaje es lo que nos conecta. Construye realidades. Y que construye realidades. Yo creo que ahí nosotros tenemos que, desde la educación, tenemos que tener una mirada, si no me va a decir sos ahora que si soy conservador, no, digo, rescatar aquello que tiene que tener la escuela, de transmitir los valores inmutables que están cimentando nuestras culturas. Eso hay que tenerlo, hay que conservarlo y hay que trasladarlo. Ahora, también la escuela, la universidad tiene que ver dónde estamos. Y después de esa lectura de los contextos, tiene que decir o tiene que proponernos una transformación. Porque así como estudiamos a los textos clásicos, letras antiguas o diríamos la literatura criolla o la literatura gauchesca, detrás del mensaje de Ulises o detrás del mensaje del Martín Fierro o del viejo Vizcacha, hay una enseñanza, hay una necesidad de transformación de esa sociedad. Allá nos decían, sí, dice que queremos ser dignos, queremos ser una ciudad digna. ¿Y qué nos dice el Martín Fierro? Che, a mí me persiguen por ser gaucho. Y los consejos dicen, hacete amigo del juez. Y cuando dicen, los hermanos se han unido, o cuando nos dice, che, a mí me duelen las injusticias. Parece que él no dice patria, pero parece que esta sociedad que están formando no es para todos. Bueno, entonces, detrás de aprender esos textos que parecen aburridos, bueno, hay una gran enseñanza que perdura. Y lo que nosotros hoy tenemos que trabajar en nuestras aulas, lo digo a título personal y a título de rector, es incorporar la toma de conciencia de que tenemos que transformar esta situación que hoy yo considero que es injusta. Fuiste al tema de la universidad y te iba a hacer una pregunta ante todo porque venías trayendo un hilo conductor y digo, bueno, me surge lo del colonialismo epistemológico. ¿Cómo hablar del colonialismo epistemológico y qué decimos cuando hablamos de colonialismo epistemológico y cómo actúa la educación para cimentar esa idea? Yo me atrevo a decir que es el determinismo ideológico con el cual fuimos educados y seguimos siendo sujetos producidos desde esos países que nos colonizaron. Esto es España y demás. Nos dominaron y nos siguen sometiendo de diferentes maneras y lo estamos viendo a ojos vistas en esta política que se están aplicando. Pero me llevaste, podemos hablar de eso, pero me llevaste a decir dentro del dictado de carreras que estás en este momento coordinando en la Universidad de Villa Mercedes, ¿cuáles son o cuáles debieran ser los elementos identitarios que se deben sostener y que se deben plasmar a través de las materias que compongan los planes de carrera? Es decir, yo soy un egresado de la UNVIME, ¿y cómo me percibe el que está enfrente de mí que yo soy egresado de la UNVIME? ¿Cuáles son los 2 o 3 elementos identitarios que tienen que, valga la redundancia, identificar a la Universidad de Villa Mercedes? Yo creo que es somos una universidad muy nueva y que nos estamos construyendo, ¿no? De hecho, bueno, estamos con el sueño todavía inconcluso de tener aulas propias, pero en esa construcción yo diría 3 cuestiones, ¿no? En primer lugar, en cuanto a contenido. Sí, ¿no? sí. Solamente. Yo creo la primera cuestión es la idoneidad profesional. Nuestra universidad es profesionalizante, ¿no? Entonces, en primer lugar, buenos profesionales. Tienen que ser idóneos, porque la universidad, 4 o 5 años, el tiempo que sea, 3, los prepara les da herramientas para ejercer una profesión. ¿Qué será medicina? ¿Será diseño de la comunicación? La que sea, docencia. O sea, primera cuestión, la idoneidad, porque esa es la primera cuestión que nos van a juzgar, ¿no? Es decir, bueno, porque soy buen profesional, soy buen médico, soy buen kinesiólogo, soy buen profesor. Primera cuestión. La segunda es la eticidad con la cual debe conducirse ese profesional. ¿Por qué? Si mi alumno estuvo 5 años y es promedio de 10, como lo hablamos recién, pero hace el mal, cerremos la universidad.
Entonces, la primera cuestión, la profesionalidad. La segunda es la ética o deontología profesional. Y la tercera cuestión es el compromiso con su comunidad. Tiene que tener... no hay norma que te diga que tenés que ser un buen ciudadano o que tenés que ser solidario o que tenés que tener compromiso con tu comunidad. No, ahora, obliga sí, porque el pueblo argentino es quien sostiene a la universidad pública. Entonces, yo creo que si mi estudiante domina bien su ciencia, si tiene una dimensión ética y tiene compromiso, yo me siento más que satisfecho. Buenísima la definición, porque en la cuestión comunitaria de la que has hablado, nacemos de una panza, somos paridos comunitariamente, nos desarrollamos comunitariamente, a pesar de todo lo que se quiere transmitir de la meritocracia en este tiempo e insertar valores individuales como si no fuéramos producidos por un sistema, ¿no? Tal cual, Sergio, alguien te enseñó a caminar, alguien te enseñó a hablar, alguien pasa el tiempo y alguien te enseñó, los conocimientos que tan bien dominas, y alguien te enseñó que hay que tener un compromiso con lo social, con lo familiar, con el otro. Alguien dijo la patria es el otro. Bueno, yo creo que sí. Y creo que este compromiso es lo que nosotros hoy estamos necesitando. El neoliberalismo está mutando hacia un nuevo fascismo. Sí, un tecnofeudalismo, habla Varoufakis. Así es. Y en esto Chulhan advierte, ojo con la infocracia. Los medios, vimos una noticia hace unos días de Reuters donde dice cómo influye en un grado del 60% en lo que nosotros pensamos los medios de comunicación. Entonces, la democracia, como la conocemos hasta ahora, está limitada a, le llaman los politólogos democracia furtiva, ¿no? Cada 2 años o 4, según lo que elijan, 5 minutos en el cuarto oscuro y ya está. Ahora, eso... Pero nada se modifica. Es tal cual. Entonces sería una democracia electoral, ¿no? La restringimos al momento. Ahora, creo que tenemos que llevar a un entendimiento donde todos pensemos que la democracia es una forma de vida, a la sazón un régimen político, pero es una forma de vida. Por lo tanto, la advertencia de Chulhan es, cuidado, la democracia dejó de existir, ahora estamos en una infocracia. Claro. Bueno, Enrique Dussel habla de la democracia representativa que está agotada y a ojos vistas estamos viendo lo que está pasando con nuestro poder legislativo, nuestro poder ejecutivo, al nacional hablo, ¿no? Y nuestro poder judicial, que a quienes representan los que nos representan y están representando todo un poder económico que ha cooptado un poder político. Entonces hay que ir a nuevas formas, replantear nuevas formas de representatividad e ir a lo que él llama una democracia participativa. Tal cual. Pero nos daría un programa completo. Quiero volver al tema del colonialismo epistemológico. ¿De qué manera se puede llegar a trabajar y evitar en el ámbito universitario ese colonialismo epistemológico? Porque tenemos mucho de eso. Hay cosas que hay que tomarlas, yo entiendo, y que son buenas. Ahora, cuando de la educación se transforma en dominación, ahí es creo que donde hay que actuar. Yo creo que dos cuestiones, ¿no? Yo lo suelo trabajar en primero, deconstruir la mirada, como decía hace rato, eurocéntrica de la historia, ¿no? Cambiemos, ¿listo? Hay un libro, El Conquistador, de Andahasi, muy interesante, donde él plantea una conquista al revés, te cambia la cabeza, ¿no? Bueno, hagamos el ejercicio, tratemos de vernos como América y vemos al frente, pero ¿qué tal si hacemos una periodización de la historia desde América? Primero yo lo hago en mis clases, ¿no? Claro. Veamos el mundo desde Villa Mercedes, desde San Luis de Argentina, miremos el mundo. Cambia. Americocéntrico sería. Claro, y además, damos vuelta. ¿Por qué dicen que el sur está abajo? No es cierto. No es cierto. No es cierto. En el mundo el sur no está abajo, pero nos han hecho creer, ¿no? Abajo, ¿no? Ahora, ahí yo estudiaría un aporte muy interesante de una filósofa mercedina, Amelia Podetti, ¿no? Que habla de
de las periferias, habla del sur, que la toma el Papa Francisco. No me meto, sigo con la historia, ¿viste?, de América. Y en segundo lugar, hay que poner en el centro al ser humano. Totalmente. No las conquistas, no los estados, al ser humano. El Papa habla de una figura muy, muy interesante. Y un ser humano comunitario. Ahí está. Nosotros tenemos que pensar en uno de las más grandes documentos que considero del Papa, es Laudato Si. Y él dice, tenemos que pensar en qué mundo le dejamos a nuestros hijos, que sería en el marco de la ecología, del ecosistema, del ambiente. Pero segundo, ¿qué hijos le dejamos al mundo? Ahí es donde aparece la ética, el compromiso social, el compromiso comunitario, la mirada de sociedad. Aristóteles decía que el que está solo o es hombre o es un dios o una bestia, pero hombre no es. Claro. Entonces, ese ser en otro, ese ser en el contexto, qué sé yo, desde Heidegger hasta Kierkegaard, hasta mi propio testimonio de vida, es que nosotros nos desarrollamos con el otro. Entonces, retomando, ese neoliberalismo que está yendo cada vez hacia formas autoritarias y creo dictatoriales, que me preocupa muchísimo, hay que mirarlo. Tenemos que mirar al mundo desde nuestro lugar, desde nuestra profunda América, pero también desde San Luis, desde Villa Mercedes, pero siempre con el otro. Nosotros, es una palabra que tenemos que volver a traer. Nosotros, claro. Hablemos en plural, hablemos de modo colectivo. Y creo que esa es una forma concreta de trabajar, o mejor dicho, de deconstruir aquellos mandatos colonialistas que tenemos, que no nos damos cuenta. Inclusive lo reproducimos de manera natural. Tal cual. Nosotros lo que dice de estar con el otro, en psicología social muchas veces hablamos de acompasar. Acompasar es caminar al lado de y al ritmo de quién, del pueblo, en definitiva, porque a veces nosotros estamos tan acelerados, o a veces quienes hemos adquirido determinada formación intelectual, consideramos como dados, como sabidos determinados elementos, y cuando empezás a caminar la calle te das cuenta cuánto rudimento todavía hay y cuántas barreras y obstáculos hay que sobrepasar en eso. Yo traigo a colación, comparto eso que decís, Sergio, traigo a colación la famosa, la enigma de la esfinge, ¿no? Cuando dice, bueno, ¿cuál es el animal que a la mañana camina en 4 patas, al mediodía camina en 2 y al atardecer camina en 3? Bueno, el ser humano. Gateamos cuando somos chiquitos, al mediodía, ahora gracias a Dios tenemos salud, caminamos, pero cuando al atardecer de nuestra vida necesitamos el bastón. Bueno, ahí está la sociedad. Claro. Alguien nos ayudó a caminar, alguien nos enseñó a comer, y alguien nos va a ayudar cuando la salud flaquee a comprar los remedios, a ir al médico, cuando caminemos despacito. Bueno, eso hace la sociedad. Nosotros tenemos que redescubrir el valor y redescubrir la riqueza y redescubrir que la vida no se da fuera de lo social. Tal cual. Bueno, hemos recorrido desde lo general, vamos a lo particular y te toca un tema personal. ¿Qué le dice el rector del UNVIME, Marcelo Sosa, a ese joven Marcelo Sosa que conocí en 1992 trabajando en la línea de cable televisora color y concurre al secundario de adultos en la escuela Mariano Moreno? ¿Cómo lo ve y qué le puede transmitir? Que estamos muy contentos con ese Marcelo y ese Marcelo que allá en la calle Uruguay y calle 50 firmaba decretos y cosas sin, no sé por qué lo hacía. Una vez se lo planteé a mi mamá y yo dice, es que Marcelo, dice, vos de chiquito, dice que era muy muy inquieto, preguntaba ¿cómo se llama esto? ¿Por qué? Y bueno, dice que eras cansador, me dice mi mamá. Pero me siento muy orgulloso de ese joven que capaz que no sabía a dónde quería llegar, pero sí sabía que se rebelaba contra ese destino. Yo quebré la profecía de la cuna, yo tenía que ser albañil.
Claro. Y aprendí algo, por supuesto. Sí, acompañé a mi papá, trabajé con mis hermanos. Ahora, yo sabía que no quería eso. Y me siento orgulloso porque, primero, creo que la educación transforma, a mí me transformó personalmente y ayudó que transformara la vida de los más cercanos. Hablo de la familia, hablo de los amigos, porque yo también impulsé que otros fueran a la escuela. Mis hermanos, sobrinos, claro. Primos, amigos. Y siempre tratemos de estudiar, porque verdaderamente transforma. Y si a mí todo lo que yo estudié, lo que leo, no me sirve para hacer las cosas bien, pero no solo en mi profesión, sino también para hacer el bien, que es otra cosa, no tiene sentido. Cerremos la escuela, no tiene el título es un papel. Ahora, a ese joven le digo que estoy muy contento, que no sé cómo hizo algunas cosas para llegar, pero que siga defendiendo a la educación pública y que siga defendiendo, que se siga poniendo en el lugar del otro. Marcelo, muchísimas gracias por haber compartido este primer programa de Escenas de la Vida Cotidiana. Tu ejemplo de vida es un ejemplo para hablar del tema educativo, así que muchísimas gracias por tenernos en este programa. Lo tomo como un cumplido, aunque no creo que sea ejemplar para nadie, pero quizás este caminito que he hecho me parece que quizás eso sirva. Muchas gracias, Sergio. ¿Quiénes hacemos escenas de la vida cotidiana? Producción y conducción, Cristian Jiménez y Sergio Garis. Mesa de redacción, María Inés Alman Bornes, Cristian Jiménez, Alejandro Flores y Sergio Garis. Estética de audio, Walter Miranda y Vilma Ruiz. Controles técnicos, Sebastián Agüero. Nuestro análisis psicosocial.
Iniciamos este tercer bloque después de escuchar la entrevista que mantuvimos con el rector de la UNVIME, Marcelo Sosa. El segmento tal como escuchamos la estética con que nos presentaba, es el análisis psicosocial. Un análisis psicosocial que se puede llevar desde lo puntual de las palabras que estuvimos escuchando acerca de lo que dijo el rector, hacia lo general y hacia la posición que tiene o que sostenemos desde la psicología social. Por supuesto que en 15 minutos o 12 minutos que vamos a tener en este intercambio de charla no vamos a poder agotar el tema, pero al menos tirar algunas puntas como para que a través del diálogo sirvan como disparadores. Yo lo que pude registrar acá de la charla que tuvimos hace un ratito con Marcelo, habló del elogio de lo conservador en la educación, que lo diferenció del conservadurismo político, lo dijo en referencia a la fijación de los conceptos eso. Y rescato 3 elementos identitarios de la UNVIME que debería tener un profesional al salir de la universidad, por dónde va la cuestión. Y entonces dijo que tiene que tener idoneidad profesional. En segundo término mencionó la eticidad o la ética o deontología profesional. Y en tercer término, el compromiso con la comunidad. Hubo una advertencia muy clara acerca de la democracia furtiva. Dijo que la democracia se reduce a 5 minutos en el cuarto oscuro en este momento, una democracia que está restringida a lo electoral, y que hay que llevar la democracia como una forma de vida. Y tomó el concepto de Byung-Chul Han, de lo que se está viviendo en este momento, cuando dijo, cuidado, estamos en una infocracia. Y para desburrarnos un poco acerca de lo que es la infocracia, Byung-Chul Han escribió un libro que se llama así, lleva ese nombre, Infocracia, y donde advierte sobre la digitalización y la crisis de la democracia. Respecto del colonialismo epistemológico en el cual nos desarrollamos, manifestó esta idea. Dijo, hay que deconstruir la mirada eurocéntrica de la historia. Veamos el mundo desde la América, desde Villa Mercedes, San Luis, demos vuelta al mapa para poner al ser humano en el centro de todo. Tomó la encíclica Laudato Si del Papa Francisco cuando dice ¿qué hijos dejamos al mundo?, ¿no? Y ahí aparece lo que es la ética y la educación. Y manifestó que nos desarrollamos con el otro. Como broche de la idea dijo que hay que mirar el mundo desde nuestra profunda América, desde nuestro Villa Mercedes, siempre con el otro, construir un nosotros. Y es la forma de deconstruir los mandatos colonialistas. Y remató que la vida no se da fuera de lo social. Este conjunto de conceptos nos ubica en la idea que transmite el rector de la Universidad Villa Mercedes sobre la educación en nuestro primer desarrollo temático en el programa de escenas de la vida cotidiana. Bueno, abro un poco el micrófono para otro compañero. No sé, Alejandro, si vos querés explicar algo puntual, estabas comentando, ¿no? Es importante saber que esta función tan importante que tiene la universidad de formar a futuros profesionales, van a ocurrir acontecimientos muy importantes dentro de nuestra ciudad. Vamos a tener la primera médica recibida en la provincia de San Luis, y eso es algo que también me parece que es importante incluirlo en este momento, y me parece que es algo que quizás también el rector estaba pensando al momento de la entrevista, y que también ha atravesado nuestro contexto social desde la importancia de la educación como herramienta de progreso social en un contexto político realmente marcado a veces por la falta de construcción y formación de vínculos éticos y valores sociales. Bueno, yo por mi parte, a mí me resonó mucho cuando él hace referencia a la necesidad de mantener ciertas estructuras clásicas. Él mencionó de ser conservador y tener cuidado con la innovación. Yo entiendo que se hace referencia a un encuadre donde
se conservarían cierto cuerpo teórico, digamos, bastante clásico, para ir a partir de ahí estructurando la educación dentro de lo que sería la educación superior, ¿verdad? Me parece interesante porque a la vez él habla, digamos, de procesos colectivos, ¿verdad? María Inés. Sí, pienso en estas cuestiones muy icónicas, si se quieren, de la educación y de la UNVIME, ¿no? Como su primera egresada en medicina, y digo es egresada, es una mujer, sabiendo de que también es una, si se quiere, profesión hegemónica pensada desde la masculinidad, ¿no? Y qué orgullo que sea de esta casa de estudios una primera egresada, una compañera, una mujer. Y creo que tiene que ver con uno de los principios que él marca y que muy bien destacaste, Sergio, que estos 3 elementos identitarios de la UNVIME, me quedo con el tercero, ¿no? Del compromiso con la comunidad, que me parece que es fundamental, que es a partir del compromiso con la comunidad en donde y cuándo se puede pensar también en nuestras prácticas, en nuestras profesiones, en lo que hace falta, y es un signo de época de que las profesiones que tienen que ver con tareas de servicios y de cuidados están realmente en un punto crítico, porque hay muy pocos egresados y egresadas, porque también hay una gran crisis estructural relacionada con los sueldos, con un sistema, o casualidad también, un sistema de salud como el actualmente tenemos, que está cada vez más deteriorado y donde se le está quitando cada vez más recursos. Y pienso esto, ¿no? Si nuestras casas de estudio se ponen el foco, ¿no?, en seguir acompañando estos análisis, digamos, de situación, para que más chicos y chicas entren a estudiar, más personas puedan acceder a la educación superior desde una lectura muy contextualizada, ¿no? Una lectura ubicada en lo que nos pasa, en las crisis y en las problemáticas que nos atraviesan. Pensaba un poco en eso, ¿no? ¿Qué profesionales necesitamos ser? Profesionales comprometidos con lo social, comprometidos con lo que nos pasa, comprometidos con la comunidad. Y también necesitamos de estructuras estatales, comunitarias, que reconozcan esas tareas. Porque si no apelamos siempre, ¿no?, a la cuestión de servicio como una cuestión, ¿no?, si se quiere, espiritual y de vocación, pero parte de la crisis que hoy sucede es que no hay un reconocimiento, si se quiere, económico y de valor en las profesiones que están relacionadas con las tareas de cuidados, ¿no?, en medicina, en lo social, que son tareas muy feminizadas también. Vos sabés que estaba pensando cuando estabas hablando cuál es el papel, el rol del educador y del educando en todas estas cuestiones. Y ahí en las charlas entre Paulo Freire y Jean Rivière, no sé si habrán tenido charlas, pero en los cruzamientos que tenemos sobre la epistemología de lo que vemos, Paulo Freire decía que educador y educando se iban intercambiando conceptos y entre los dos iban aprendiendo, iban construyendo en esa praxis del aprendizaje, iban construyendo una semántica, iban construyendo a partir de la realidad que cada uno vivía, una nueva vuelta de espiral, de lo que hablamos mucho en psicología social, para el aprendizaje. Jean Rivière introdujo el tema del enseñaje, es decir, enseñanza y el aprendizaje y cómo se va dando ese ida y vuelta. Sí, creo que tiene que ver con una cuestión muy importante que es el proceso de mediación, digamos, en el proceso de aprendizaje, de mediación escolar, que se tiene que dar y que representa un desafío desde la perspectiva, obviamente, de la psicología social, la introducción de las tecnologías de la información al hacer este sistema de educación remota, en donde carreras que tradicionalmente es necesario que exista un vínculo personal entre el formador y el formado.
Por ejemplo, en la universidad a veces nos toca resolver situaciones que tienen que ver con equivalencia de estudiantes que vienen de universidades que han tenido sus trayectos de formación de manera totalmente remota y virtual. Por ejemplo, en enfermería, estudiantes de enfermería que han hecho su formación de esa manera, y nosotros desde la universidad está muy enfocada la formación, digamos, desde la perspectiva del vínculo y la mediación pedagógica como elemento esencial para digamos, alcanzar esos objetivos que Marcelo bien dijo en su charla, ¿no? Entonces eso me parece que es algo importante. Y una cuestión más, como señalaba María Inés, sobre las profesiones, tiene que ver con lo que nosotros tenemos en la actualidad dentro como oferta educativa, no solamente en la ciudad, sino específicamente en la UNVIME, las carreras de salud y las carreras de educación, que son donde tenemos mayor abrevaje con mayor cantidad de estudiantes, son tareas feminizadas históricamente, y donde esa tendencia continúa y la vemos. Los egresados son mujeres, digamos, principalmente, y eso me parece que es muy importante también considerarlo. Seguimos con esa perspectiva. Entonces, por un lado, cuando hablamos de tener precaución con el conservador, digamos, o mejor dicho, tratar de rescatar algunas cuestiones conservadoras respecto al proceso de educación, quizás puede tener que ver con esta cuestión de conservar el vínculo entre el formador y el formado, y poder que se haga justamente este intercambio que establece o que nos menciona tantas veces Paulo Freire, y también rescatar otras formas de que hay situaciones en donde yo creo que es posible que necesitemos hacer algunas tareas sobre la sociedad para entender de que las profesiones no tienen género, sino que tienen que ser abiertas para todas las personas. Pensaba, para agregar esto a lo que dice Ale, también crear espacios donde se puedan acompañar esas trayectorias y sobre todo a las mujeres y a las feminidades, ¿no? Porque muchas de nosotras también estamos atravesadas por la maternidad, por ejemplo. Entonces, qué bueno es pensar, ¿no? en espacios de estudios donde se acompañen las trayectorias, que sean espacios de cuidados. ¿Y qué quiero decir con esto, no? Que los varones no tienen hijos, sí, pero no se les pide o no se les exige de la misma manera, ¿no? Puede haber un varón con hijos y estudiando, pero no se piensa un espacio donde también él pueda seguir cuidando cuando estudia, ¿no? O en las mismas casas de estudio. En cambio, muchas veces, nosotras, no digo muchas veces, siempre tenemos que pensar que si estudiamos, trabajamos o hacemos algún proyecto, también tener garantizado el espacio de cuidados, esta red de cuidados extendida. Esto no es lo mismo, y ya pensándolo en un sentido psicosocial, no es lo mismo ser una médica recibida en Capital Federal, ¿no? en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por no poner el nombre de otra casa de estudio, que en las provincias. Porque también, y lo esperable es que el aprendizaje también sea situado. No es la misma la residencia que pueda ser, no sé, en un centro de atención en el medio de un paraje donde no hay mayor comunicación que un micro que pasa cada tanto, que de repente en un hospital de alta complejidad, en una ciudad central, donde tiene todo el instrumento al alcance. De parte celebro un montón que esta primera médica sea la primera de muchas, y que se dé también en desde un lugar también esto situado, desde una experiencia de formación situada en el contexto y en lo que sucede, y pensando para la comunidad de San Luis, ¿no? Y desde
sus múltiples identidades y vivencias. Entonces, que esto es algo que desde la psicología social pensamos mucho, ¿no? Como cuando generamos estrategias de intervención, de abordaje en una comunidad, en un dispositivo, ¿no? Lo pensamos situadamente. Y creo que poder tener prácticas profesionalizantes desde nuestros contextos, desde las historias, desde nuestros propios mitos, ¿no? Es muy importante. Sí, yo lo que quería aportar era, haciendo un poquito una mixtura con todo lo que han mencionado y bueno, tocando a Pichón y a Paulo Freire que salieron aquí. Primero que el proceso educativo es un proceso dialéctico, no solamente entre el actor educador y el educando, sino con el contexto per se. Y de Pichón tomo la idea de proyecto, ¿no? Porque además en este contexto es una forma de gestionar la esperanza, ¿no? Particularmente ahora. Y creo que me resuena mucho a mí cuando yo era estudiante universitario. Está bien que no fue medicina, hay muchas diferencias, pero yo recuerdo que la lógica de las universidades era la formación del profesional como un individuo desapegado de un entorno social, digamos, y no como un actor, como un interviniente para poder transformar una realidad social, que tiene que ver con esto que vos decías, de ser una médica egresada en una provincia, digamos, donde hay que enfrentar y resolver distintas situaciones sin los recursos que puede haber en una metrópoli. Así que me parece que creo que tenemos que pensar, o se tiene que pensar la educación superior como gestora de proyectos que sean incluyan y gestionen lo colectivo. Cerrando esta parte, este primer programa, los dejo con 3 frases del maestro de Pichón Rivière sobre la cuestión del aprendizaje y de la educación. Dice una: el aprendizaje es un enseñar, y el que enseña aprende, y el que aprende enseña. El aprendizaje está ligado a la noción de vínculo, ya que el proceso de aprender implica una relación con el otro. Y aprender es contemplar de manera dialéctica el sentir, el pensar y el hacer como un todo articulado que opera simultáneamente. O sea, bellezas de palabras del maestro. Bueno, agradecidísimo por haber compartido este primer programa. Esta va a ser un poco, para quienes nos escuchan, la temática que vamos a ir desarrollando. Hoy fue la educación, el próximo programa va a ser otro tema, y vamos a poner en el núcleo un tema, una entrevista y un análisis psicosocial relacionado con ese tema principal. Así que María Inés, Alejandro, Cristian, muchísimas gracias por haber compartido este primer programa. Gracias, muchas gracias. Gracias, compañeros, abrazos. Hasta aquí, hoy hemos tejido y destejido el armado y la trama de la construcción social, unida y vuelta donde nada es natural. Escenas de la vida cotidiana, nuestro espacio colectivo, en la casa común.